Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de análisis. Empezaré agradeciendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abrir estos espacios de discusión sobre temas tan importantes en el mundo y en nuestro país. Asimismo, quiero agradecer al público por haber atendido a este evento, por tomarse el tiempo de venir aquí. Bueno, el tema que vamos a comentar este día es el de las empresas, pero visto desde la responsabilidad de los estados. Cuando nosotros visibilizamos violaciones de derechos humanos, al final, ante un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene que responder es el Estado. En particular sería el Estado mexicano. Asimismo, el Estado es el responsable de instrumentar políticas, legislar y hacer que estas leyes se cumplan con relación a los actos que hagan las empresas. En ese sentido, de unas décadas para acá, la comunidad internacional se ha esforzado para visibilizar este asunto debido a que las empresas son personas dentro de los países, pero generan repercusiones muy graves en cuanto a los derechos humanos. Y estas repercusiones, pues vaya, si se encaminan, pueden ser también que ayuden a la garantía de estos derechos humanos. En ese sentido, me permito presentar al panel de expertos que nos acompaña el día de hoy. Empezaré por la licenciada Mariana Mascorro Osorio. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha colaborado en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, y durante su estancia en la universidad participó en competencias internacionales representando esa universidad. Participó en la competencia internacional Víctor Carlos García Moreno y participó también en la competencia Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. También participará Raúl Quintero Uribe. Él es estudiante de la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la rama mexicana de la International Law Association desde 2018 y es ha sido participante en la competencia Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Nos acompaña también la maestra Gabriela Díaz Salinas. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en Reino Unido. Actualmente ella colabora en el área de Política Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente nos acompaña la maestra Abril Alejandra Priego Barahona. Ella es licenciada en Derecho Corporativo por la Universidad Olmeca, especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en el Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es maestra en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos orientado a la investigación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es visitadora adjunta del programa Empresas y Derechos Humanos de la Segunda Visitaduría General de esta CNDH. Bueno, una vez presentados nuestros ponentes, iniciaremos viendo cuál es la forma que ha tenido el derecho internacional público para hacer que los estados sean responsables por la comisión de actos internacionalmente ilícitos. Esto sucede en el plano internacional y se aborda este tema desde el plano internacional, pues como mencioné, el plano internacional ha tenido tanto auge en las últimas décadas que se ha permeado, como veremos al final de esta mesa, en la legislación mexicana y en los actos que realiza el Estado mexicano entre los demás estados de la comunidad internacional. Al respecto, la licenciada Mariana Mascorro nos explicará cómo actúa el Estado y de qué manera es responsable directamente por los actos que comete una empresa o porque este Estado ha fallado en sus obligaciones de prevención. Buenas tardes, muchas gracias, Ignacio. Bueno, como ya comentaba un poco Ignacio, el tema que se abordará en esta parte es justo la responsabilidad del Estado. Sí. Es justo la responsabilidad del Estado por los actos de las empresas, pero
cuando el Estado tiene una relación directa con la empresa, cuando es un miembro más de la misma. Bueno, para comenzar es importante mencionar justo por qué es relevante tratar este tema y vaya, de dónde surge todo. Bueno, en este sentido conviene mencionar un poco los esfuerzos que han hecho los estados para lograr regular las actuaciones de las empresas desde el plano internacional. De esta manera, pues tenemos todo el desarrollo histórico que ha venido con el tema y bueno, sabemos que la concepción clásica en el derecho internacional es siempre que los estados son los únicos sujetos relevantes en el plano. Sin embargo, este tema sobre la responsabilidad de las empresas se ha ido desarrollando y se ha integrado en la agenda internacional desde los años 80, 90 y bueno, la concepción cambió totalmente, ya no son solo los estados, sino que se ha tomado en cuenta el crecimiento que han tenido las empresas y los estados y vaya, toda la comunidad internacional se dio cuenta de que las actividades de las empresas pueden incidir en el ejercicio de los derechos humanos. Y es aquí donde surgió la necesidad de empezar a regular los actos de las empresas y justo para poder asegurar pues, el disfrute de los derechos humanos. Entonces, desde el plano internacional tenemos distintos documentos que se han enfocado justo en regular estas actuaciones. Tenemos, por ejemplo, en el Sistema Universal en Naciones Unidas, desde 1983, se creó un documento era un código de conducta sobre las empresas. Sin embargo, no se adoptó, pero quedó la intención de los estados de seguir tratando con este tema. Posteriormente fue abordado por la Organización Mundial del Trabajo y crearon una declaración tripartita donde se incluía justo a los patrones de las empresas y el enfoque era que regularan sus actividades y que garantizaran los derechos humanos. Posteriormente, en el año 2000, el secretario general de las Naciones Unidas crea el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el mismo enfoque. Todo seguía en la línea de que las empresas fueran reguladas, ya fuera directamente por los estados o que las empresas se regularan a sí mismas, que crearan normas a su interior que pudieran asegurar el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, en el sistema interamericano, también la OEA tiene, la Organización de los Estados Americanos, tiene sus principios igual sobre la responsabilidad social de las empresas y actualmente la relatoría especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales está trabajando en un informe temático sobre estándares de empresas y derechos humanos. Y bueno, finalmente uno de los documentos más importantes y de los que la maestra Gabriela hablará más adelante son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que se adoptaron en el Consejo de Derechos Humanos. Este documento fue un parteaguas sobre la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad estatal de regular dichas empresas. Y bueno, finalmente tenemos otras directrices que creó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde justo seguía siendo esta misma idea. Y vaya, me parece que esos son los más relevantes. Justo el punto es enfatizar que este ha sido un tema recurrente en la agenda internacional y que toda la comunidad se ha preocupado por poder regular las empresas, poder controlar las acciones que tienen y la forma en la que inciden en el ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, con específico a este fragmento, lo que abordaré es cómo un Estado puede ser responsable por las actividades de la empresa, no tanto por fallar en su deber de prevenir, que es lo que abordará mi compañero Raúl, pero ¿qué pasa cuando la empresa es un sujeto, el Estado es un sujeto activo dentro de esa empresa? ¿Cómo regula esto el derecho internacional y qué se hace frente a situaciones de este tipo?
Entonces tenemos que el primer punto es que desde el derecho consuetudinario se ha establecido una norma básica, que es que los actos de los órganos del Estado son atribuibles al mismo Estado siempre. Entonces, la primera hipótesis que se plantea es qué pasa cuando una empresa es órgano del Estado, si realmente se puede atribuir la responsabilidad o no al Estado. Entonces, bueno, con respecto a este tema tenemos que, pues sí, no hay ninguna discusión con respecto a esta norma. Órganos del Estado son el Estado, entonces es atribuible directamente. Sin embargo, existe un punto importante, y es que pueden existir órganos del Estado. La característica es que siempre son creados por la misma ley del Estado, la ley los prevé, entonces de ahí podemos saber que existe este órgano. Sin embargo, existe una excepción, que es que igual y el órgano no está creado en virtud de una ley, pero por la práctica del Estado se puede concluir que esta entidad sí pertenece al Estado, por las mismas acciones que desempeña. Entonces, desde este punto de vista podría argumentarse fácilmente que puede que una empresa no sea directamente un órgano del Estado porque haya una disposición expresa que prevea que es el órgano. Sin embargo, puede ser que por las mismas acciones que desempeña la empresa y la conducta del Estado hacia esa empresa pueden ayudarnos a definir si ésta va a ser responsable o no por los actos que haya cometido la entidad. Y bueno, la idea detrás de esto es que los estados no pueden negar su responsabilidad al decir, es que no es mi órgano, entonces no soy responsable de lo que haga. Es por esto que se crea este punto o esta línea donde dicen, está bien, puede que no la tengas considerada, pero la empresa se comporta y tú la tratas como si fuera tu órgano, entonces se entiende que sí eres responsable de los actos que cometa la empresa. Y bueno, existe también otra hipótesis, otra línea de pensamiento que iría más enfocada a las actividades de entidades privadas como tal, una empresa, pero que estas empresas ejercen funciones gubernamentales, a pesar de ser entidades privadas. Bajo el derecho consuetudinario también está reconocida esta figura. Entonces, esta figura surgió debido al fenómeno que se empezó a dar con respecto a las privatizaciones. Entonces surgió la misma idea. El Estado no puede evadir su responsabilidad cuando una empresa se privatiza. No puede decir, ya no es mi órgano, ya no soy responsable. Entonces, lo que pasa aquí es muy similar al caso anterior. Tenemos una entidad completamente privada, sin embargo, ejerce funciones que son exclusivamente del Estado. Entonces, por esta relación es que se puede atribuir al Estado, el Estado puede ser responsable de los actos de esta empresa. Y bueno, con respecto a este caso, por ejemplo, la Corte Europea ha reconocido que los estados no pueden evadir su responsabilidad al delegar sus facultades a entidades privadas. Entonces, sigue la misma idea. A pesar de que es una entidad privada, 100%, no está relacionada legalmente con el Estado, como en su constitución, alguna ley, se mantiene la idea de que por las funciones que desarrolla es que se puede concebir la relación que existe entre esta entidad y el Estado. Entonces, la idea que surge con esta hipótesis es que las compañías o entidades privadas son construcciones legales, son ficciones, y al ser legales pues tienen todos sus aspectos regulados por la ley. Entonces la idea es que dentro de esta regulación pues sí, se considere que si esta entidad está realizando funciones que anteriormente pertenecían al Estado, pues lo ideal es que estas acciones sigan los mismos estándares de conducta o por lo menos estándares similares,
que los que podría seguir el Estado. Y bueno, es justo siguiendo esta idea que se crearon los documentos que les comenté anteriormente y por qué los estados y la comunidad internacional tenía la intención de poder regular los actos de estas empresas. Entonces aquí surge la interrogante de cómo podemos definir la relación entre el Estado y la empresa, una relación que sea de tal manera que justifique el atribuir la responsabilidad de esos actos al Estado. Esta es una pregunta que sigue abierta, sin embargo existen algunos documentos o parámetros que pueden ayudar a definir qué es lo que ha pasado con estas empresas. En este sentido, de nuevo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estableció unas directrices sobre en qué casos una empresa puede ser considerada una empresa del Estado. Y el argumento principal en este documento es que la propiedad del Estado sobre la empresa equivale al control de la empresa. Entonces, esto se puede definir por el número de acciones que el Estado tenga al interior de la empresa o que sea el último beneficiario de las ganancias de esta empresa, o que incluso si tiene una participación minoritaria en esta empresa, el estatuto mismo de la empresa le asegure un control continuo. Entonces, existen muchas posibilidades sobre cómo podría aprobarse esta relación. Es algo que sigue en desarrollo. Más adelante les comentarán un poco cuál es el estado que actualmente tiene este tema, pero vaya, se puede atribuir de muchas maneras. Por ejemplo, este mismo estándar ha sido aplicado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a inversiones, CIADI. Y bueno, este test ha sido aplicado en el sentido de probar esta misma relación entre los estados y las empresas. A pesar de que es un foro donde se resuelven disputas entre inversionistas y estados, consideramos que sería importante mencionar esta clase de precedentes, teniendo en cuenta la diferencia que existe entre las materias, pero mencionando que esta clase de estándares se aplican siempre en una fase de admisibilidad. Entonces es un paso antes de poder entrar al fondo del asunto y de analizar si existen violaciones a derechos humanos, como el tema de este caso. Entonces, al poder establecer la competencia o la jurisdicción de cortes o tribunales internacionales, es importante poder tener en mente esta clase de estándares para saber si la participación del Estado con la empresa es suficiente para poder dar legitimidad a la persona o al Estado que va a estar, saber si va a tener legitimidad frente a la corte o al tribunal. Es por esto que la idea que tenemos esta noche es justo cómo podemos hacer que los derechos de las víctimas sí puedan ser resueltos en una sede internacional cuando su origen son actos empresariales. ¿Cómo podemos probar esa relación? Entonces, esta es la segunda hipótesis que se propone desde el punto de vista de la atribución directa del Estado, justo para que en un foro internacional se puedan conocer estas situaciones. Y finalmente, la tercera hipótesis va sobre... es una hipótesis bastante curiosa, es sobre cuando el Estado indirectamente tiene control sobre una entidad y este control se prueba a través de direcciones o instrucciones específicas que el Estado haya dado a la entidad privada. Esta hipótesis maneja un estándar más alto. Es muy difícil probar el control del Estado sobre la entidad en esta hipótesis, pero funcionaría de la misma manera. Probamos la relación y se puede dar la facultad de las personas o del Estado para poder acceder a foros internacionales. Y bueno, con estas tres hipótesis concluiría mi participación. Muchas gracias a la Comisión Nacional por abrir estos foros, por permitir que
jóvenes podamos venir a estos espacios y que podamos transmitir un poco de estos temas que casi no se abordan. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, como nos mencionó nuestra primer ponente, estos temas son bastante raros. No se tratan tanto, sobre todo en el Estado mexicano, en las relaciones que existen entre empresas y un Estado. Sin embargo, son de suma trascendencia. Por ejemplo, lo que habló Mariana fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso relativo a México, cuya sentencia fue emitida el año pasado. Me refiero al asunto de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. En ese asunto, la Corte Interamericana estudió y determinó que los actos de los médicos que realizaron los peritajes a estas mujeres en la Fiscalía no eran atribuibles directamente al Estado porque no los consideró como un órgano del Estado. Sin embargo, al estudiar estas hipótesis que se encuentran dentro del derecho internacional público, determinó que estos médicos eran parte de una empresa que desarrollaba actividades gubernamentales, es decir, prestar un servicio médico en una fiscalía, y por lo tanto determinó que estos actos eran atribuibles al Estado mexicano. Como podemos ver, estos actos son de suma relevancia. No obstante, también como mencionó Mariana, imputar los actos de una empresa que está concebida como una persona diferente al Estado, pues es bastante complicado y los estándares son muy altos. Cuando no está prevista la empresa dentro de la legislación, se complican las cosas. No obstante, desde la perspectiva de las víctimas, es importante tomar en cuenta que los estados no solamente son responsables cuando los actos de una entidad privada les son atribuibles, sino que tiene otras obligaciones, es decir, supervisar a la empresa en términos bastante llanos. Para esto, Raúl Quintero nos va a hablar de cómo estas obligaciones de prevención se han venido desarrollando dentro de la jurisprudencia internacional hasta alcanzar un carácter consuetudinario. Así se da el uso de la palabra a Raúl Quintero. Gracias, Ignacio. Como les mencionaron, yo les hablaré un poco sobre este método alternativo de hacer responsables a los estados por los actos de entidades privadas, en este caso empresas. Y debe entender que este régimen, al igual que el que expuso Mariana, de atribución directa de los actos de entidades privadas, se generó en un contexto mucho más general de derecho internacional público y después fue adaptado al sistema de derechos humanos. Entonces, en ese sentido les voy a explicar un poco cómo este desarrollo histórico, desde mediados del siglo XX hasta lo que actualmente existe en el régimen de derechos humanos, que más específicamente les explicará la maestra Gabriela. La prevención es una forma alternativa de atribuir los actos de entidades privadas a los estados. Y esta regla se origina en el adagio del sentido común de es mejor prevenir que curar el daño. Es mejor prevenir que algo ocurra a después intentar que las consecuencias de ese acto no se hayan producido o regresar al statu quo ante de esa situación. En ese sentido, en el derecho internacional general, la regla dice: el Estado tiene la obligación de prevenir que un determinado evento ocurra. En el artículo 14 de los artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, adoptado por la Asamblea General de la ONU, en los comentarios oficiales de estos comentarios se establece el tiempo en el que una violación a derecho internacional surge. En ese sentido, hablando sobre las obligaciones de prevención, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU estableció que las obligaciones de prevención son obligaciones de hacer los mejores esfuerzos, que requieren que el Estado tome todas las medidas razonables o necesarias de prevenir un evento. Pero eso es importante, no tiene la obligación de prevenir que ese evento completamente ocurra. Tiene la obligación de tomar medidas, mas no de asegurarse completamente que ese evento no ocurra. Por definición misma, esta regla se dirige a actos que son externos a los actos del Estado. Es decir, se dirige a actuaciones de empresas, de entes privados que realizan un acto, que eso deriva en una violación de derechos humanos en este caso, y que el Estado, al no haber hecho nada,
al haberse quedado pasivo ante una inminente violación de derechos humanos, se convierte él mismo en también en violador de su obligación de prevenir en este sentido. Finalmente, la Comisión de Derecho Internacional estableció que la violación de una obligación de prevenir ocurre cuando el evento que se tenía que prevenir ocurrió. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Estado incumple su obligación de prevenir, en el sentido de que nunca hizo nada, pero el evento que tenía que prevenir no ocurre, no se le puede declarar como responsable de violaciones a derecho internacional, a menos que ese evento ocurra, y que ocurra porque el Estado no hizo nada en ese sentido. Como les decía, esto viene desde mediados del siglo XX en el derecho internacional general, y se estableció por primera vez en la jurisprudencia en 1941 en un tribunal arbitral entre Estados Unidos y Canadá en el caso de la fundición de Trail, que era una fundición de materiales de carbón, etcétera, en el estado de la Virginia Británica, en Canadá. Esto había producido daños a los agricultores y a las poblaciones en el estado de Washington, en Estados Unidos, en el norte. Después de una serie de intercambios diplomáticos, decidieron llevar esto a un tribunal arbitral, y lo que decidió ese tribunal es muy importante y fue parteaguas para que desde ese entonces en adelante se generara una regla de derecho internacional consuetudinario que después se adaptó a derechos humanos. Y esta regla se resume en una frase en latín que quiere decir sic utere tuo ut alienum non laedas, que en español quiere decir que un Estado no puede permitir que su territorio sea utilizado en contra de los derechos de otro Estado vecino o de su población o de su territorio o de sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? En ese caso, el tribunal arbitral determinó que debido a que Canadá tenía control o podía ejercer control sobre esta fundición y no hizo nada para evitar que esos gases se fueran al estado de Washington y dañaran los cultivos y la población del territorio de Estados Unidos, fue declarada responsable por no haber prevenido que esto pasara y por haber dejado que el territorio canadiense desde el territorio canadiense se causara daño a los Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia, en su primer caso en 1949, el caso del Estrecho de Corfú, de Albania contra el Reino Unido, estableció esta misma obligación. Básicamente que el Estado no puede permitir que conscientemente su territorio se use en contra de los derechos de otro Estado. Y deben de entender que la idea general bajo esta regla de derecho internacional es que el Estado se presupone tiene control sobre su mismo territorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando una entidad privada intenta violar derecho internacional desde su territorio, se entiende que el Estado puede hacer una serie de medidas para evitar que esto ocurra. Finalmente, en 2007, en el caso del genocidio bosnio entre Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, en la Corte Internacional de Justicia también, la Corte analizó una obligación de prevención que está establecida en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Todo lo que voy a explicar después de esto está centrado en el análisis que hizo la Corte en la Convención, pero nos da un poco de luz en cómo se aplica una regla de prevención establecida en un tratado internacional. La Corte estableció que el Estado no puede obligársele a tener éxito en cada circunstancia en la que tiene que prevenir, en ese caso, la comisión del genocidio, sino que tiene que ejercer medidas para evitar que el genocidio sea cometido. Y lo importante de esta sentencia es que aumentó un poco la regla y declaró que el Estado no puede defenderse diciendo que aún si hubiera hecho lo que tenía que hacer, la violación se hubiera cometido. Esa no es una defensa válida, porque la obligación dicta que el Estado tiene que hacer medidas para evitar que eso ocurra. No puede decir, bueno, si yo lo hubiera hecho, igual hubiera pasado. Esa no es una defensa válida, al menos así lo estableció la Corte Internacional. Bien, esta es la regla general que existió en derecho internacional desde mediados del siglo XX. Esto se adaptó al régimen de derecho internacional del medio ambiente, que hasta el presente momento es donde más se encuentra elaborada dicha regla. Y esto fue declarado por la Corte Internacional de Justicia también en la opinión consultiva sobre las armas nucleares en 1996, en donde estableció que el principio que les comenté sobre el caso de Corfú
formaba parte del cuerpo de reglas de derecho internacional sobre el medio ambiente. Y finalmente, en 2010, en el caso de del papel entre Argentina y Uruguay, y en 2015, en el caso de la construcción de un puente sobre el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, la Corte estableció que esta obligación es parte de derecho consuetudinario, y lo importante es que la Corte dio una forma de cumplir con esta obligación de prevención en el derecho internacional del medio ambiente. Dijo que para que un Estado pueda cumplir con su obligación de prevención, se tiene que elaborar un estudio de impacto ambiental antes de realizar una actividad que acarrea consigo el riesgo de daño transfronterizo significativo. Es decir, que antes que un Estado autorice, por ejemplo, la extracción de ciertos recursos o la elaboración de ciertos materiales que podría afectar o que pudiera afectar los derechos, las personas, los territorios de otro Estado vecino, tiene que asegurarse que o la empresa o el organismo o el mismo Estado cumpla con su obligación de hacer un estudio de impacto ambiental que determine si la actividad puede o no dañar el medio ambiente. Bien, como les dije, esto es dentro del régimen de derecho internacional del medio ambiente. Hay un elemento muy importante de la regla de prevención llamado debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Para yo poder cumplir con mi obligación de prevenir que cierto acto ocurra, debo ser diligente. Es decir, que para que un evento no ocurra, yo tengo que actuar con diligencia, debo cuidar los actos que yo estoy haciendo, debo cuidar lo que estoy autorizando que hagan las empresas para prevenir que dañen en un futuro momento los derechos, en este caso derechos humanos, de las personas en territorios que no son los míos. El elemento de debida diligencia en la jurisprudencia internacional no está tan bien comprendido su alcance, cómo se determina o no la violación de este principio. Sin embargo, en 2011 el Tribunal del Mar, en su opinión consultiva sobre las responsabilidades y obligaciones de los estados patrocinando personas y actividades en el área, en 2011, analizando la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, estableció que las obligaciones de debida diligencia y las obligaciones de conducta, ¿qué son las obligaciones de conducta? Las que piden de un Estado hacer algo, están conectadas, en el sentido de que para poder cumplir con una obligación de prevención, yo debo ser diligente. Y lo que estableció el Tribunal del Mar en ese caso fue que la debida diligencia es un concepto que varía, es decir, que se adapta a las circunstancias de la situación que se está analizando en ese específico caso. Por ejemplo, dijo que si hay un nuevo conocimiento científico o tecnológico, o si la actividad genera más riesgo que otra actividad, el estándar de debida diligencia es diferente para cada caso en específico. Y terminó diciendo que el estándar de debida diligencia es mucho más alto para actividades que conllevan un riesgo mucho mayor. Finalmente, bueno, de esto ya había dado un pequeño esbozo la Corte Internacional de Justicia también en 1986, en el caso de las actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en Nicaragua. En una parte del juicio, que bueno, lo demás no es materia de esta conversación, pero la parte importante que nos atañe en este momento es que analizando el nivel de diligencia que debía mostrar Nicaragua para evitar el paso de armas ilegales por su territorio, la Corte declaró que no se podía declarar responsable a Nicaragua por permitir el paso de estas armas ilegales, teniendo en cuenta que ni Estados Unidos ni El Salvador juntos habían podido detener este flujo ilegal de armas. ¿Qué quiso decir la Corte? Que un Estado, que el nivel de debida diligencia debe analizarse conforme a los recursos de cada Estado. Es decir, a un Estado con mayores posibilidades se le debe requerir un mayor nivel de diligencia, y caso contrario con un Estado de menores recursos, en este caso económicos. Finalmente, como ven, esto es un, hasta cierto punto, cuerpo mejor desarrollado de reglas dentro del derecho internacional del medio ambiente y dentro del régimen internacional de derechos humanos, dando paso a lo que va a explicar la maestra Gabriela. En 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso más icónico de prevención de violaciones a derechos humanos, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en un caso que tenía que ver con el secuestro y desaparición forzada de un estudiante en Honduras, estableció una regla de prevención de violaciones de derechos humanos derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos.
en donde estableció que el Estado, bueno, al menos los Estados partes de dicha convención, tienen la obligación de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos. Y explicó diciendo que esta obligación de prevención se refiere a tomar medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos de dichas personas. Y retomando todo lo que ya les he mencionado anteriormente, la Corte dijo que esta obligación es una obligación de medios o de comportamiento, en el sentido de que el Estado no tiene que asegurarse que la violación de derechos humanos no ocurra, sino que tiene que tomar medidas encaminadas a evitar dicha violación. Y el desarrollo más reciente en materia de derechos humanos respecto a la prevención lo propuso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en 2017, en su comentario general número 24, en donde, analizando las obligaciones que tienen los Estados miembros del Pacto Internacional en relación con las actividades industriales de empresas que están domiciliadas en su territorio, es decir, una empresa constituida bajo las leyes nacionales de dicho Estado, relacionado con la obligación de proteger los derechos humanos, estableció que los Estados partes del pacto tienen la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, y dijo que un Estado puede ser declarado responsable por violar sus obligaciones bajo el pacto si falla en tomar medidas razonables que hubiesen prevenido que el evento ocurriera. Este comentario se tomó en el contexto de los actos de empresas privadas que están actuando en el extranjero, por ejemplo, una empresa financiera, una empresa de extracción de recursos que fue constituida bajo las leyes de un país miembro del pacto, pero que tiene, digamos, subsidiarias en diversos estados. Imaginemos un caso donde una de esas subsidiarias ocasiona la violación de derechos humanos de la gente de ese país. En ese sentido, como se entiende que el estado origen, del estado de donde se proviene esa empresa, tiene control sobre dicha empresa, sobre la matriz, digamos, de esa empresa, puede dictarle medidas, reglamentos bajo su derecho interno para evitar que viole derechos humanos de gente en otros países. Eso fue el razonamiento del comité en 2017 y es hasta ahora el desarrollo más reciente en cuanto a jurisprudencia se refiere de la prevención de violaciones de derechos humanos en materia de empresas por parte de estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, como nos mencionó Raúl Quintero, es muy importante entender que esta obligación se generó en el plano internacional. Es por ello que Raúl nos dio bastantes ejemplos de cómo tribunales internacionales, al resolver controversias entre estados, es decir, entre países, ha desarrollado este estándar. Sin embargo, en materia de derechos humanos, como empezó a explicar Raúl, la relación no es entre país todas las veces. La mayoría de las veces se tiene una relación entre un país y las personas que están bajo su jurisdicción. Así se ha entendido y desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos y así se ha desarrollado también el derecho de los derechos humanos a nivel nacional. En ese sentido, cabe resaltar lo que también señaló Raúl. Los estándares de prevención son distintos. Por ejemplo, ¿qué hace un Estado para prevenir que una persona sujeta a su jurisdicción no secuestre a otra y la desaparezca? ¿Cuáles son las acciones que tiene que tomar un Estado, por ejemplo, para prevenir que una empresa minera no asegure que las medidas en una mina son adecuadas y evite que esta mina colapse con mineros adentro y entonces mueran? Hay una violación al derecho a la vida ahí, por ejemplo. Finalmente, ¿qué hace el Estado con respecto a una empresa que tiene desechos en el mar, por ejemplo? ¿Qué tuvo que haber hecho el Estado para prevenir que eso pasara? Pues se generan violaciones de derechos humanos, en específico el derecho a gozar de un medio ambiente. En ese sentido, la maestra Gabriela nos va a explicar desde el foro internacional cómo se ha entendido este desarrollo, en particular del principio de prevención que es consuetudinario, cómo se le ha dado contenido, qué se hace en cada caso. Entonces, cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias también a la Comisión Nacional y
y a todos las y los panelistas que me acompañan en este diálogo. Bueno, primero quisiera empezar mi exposición diciendo que si bien este tema lo he visto y lo he estudiado por un interés genuino académico, también este tema lo he visto muy de cerca por la naturaleza de mi trabajo. Sin embargo, a pesar de que este es un tema que yo estudio y trabajo en la institución a la que yo pertenezco, todas las declaraciones que yo haga aquí son a título personal, son opiniones de responsabilidad mía únicamente y no son postura oficial para nada. Entonces, habiendo hecho ese pequeño disclaimer, me adentraría ya en mi intervención. Como ya mencionaba Mariana y como mencionaba también Raúl, mis colegas, abogados, ya vimos desde un punto de vista muy jurídico este tema. Yo soy abogada también, pero este tema tiene muchas aristas, más allá del tema jurídico. A mí me gustaría empezar diciendo que este es un tema bastante interesante porque nos habla del crecimiento tan acelerado que hemos vivido en los últimos años, el crecimiento económico tan acelerado y la globalización también muy acelerada, muy sin freno, muy desde el poder de los países occidentales. Entonces todo esto ha llevado ciertas consecuencias tanto en el medio ambiente como en cierto impacto social de trabajadores y de comunidades, de uniones de trabajadores, etcétera. Y bueno, este tema hoy por hoy es tan relevante porque yo estoy 100% segura que en unos 30 años, 20 años máximo, esto ya va a estar superado, esto ya va a estar perfectamente regulado y ya vamos a tener como los estándares bien establecidos. Entonces, este es el momento en el que nosotros podemos crear derecho internacional y no siempre tenemos esta oportunidad. Así es que es muy importante que todos nos sumemos al diálogo y sobre todo que sea un diálogo no solamente enfocado en los estados o en las iniciativas estatales, sino también en las iniciativas de sociedad civil, de sindicatos, de los empresarios o las empresarias, porque al final de cuentas cualquier otro esfuerzo que no lo sume a la mesa, a la discusión, pues simple y sencillamente no va a gozar de la legitimidad que merece. Entonces, bueno, nada más me gustaría explicar un poco cómo este tema a nivel internacional se ha ido formando, además de lo que ya nos habían platicado mis colegas sobre el desarrollo jurisprudencial tan importante y el desarrollo de estándares a través de instrumentos internacionales. Bueno, existen dos tipos y esto es dicho por muchos teóricos, existen dos tipos de marcos o esquemas de gobernanza internacional a través de las cuales se toman las decisiones de este tipo de iniciativas, como lo es la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. La agenda porque es un esfuerzo perfectamente articulado y es un esfuerzo integrado. Y bueno, las dos corrientes de estos esquemas son, uno es el marco de gobernanza internacional integracionista, el cual se enfoca en las iniciativas estatales, y no solamente las iniciativas estatales, sino las iniciativas estatales que son vinculantes, que tienen una cierta superioridad jerárquica y a la cual a los abogados eso nos encanta porque pues eso tiene muchísima certeza y demás. Pero también existe otro marco de gobernanza global o internacional que nos habla más de los esfuerzos policéntricos, es decir, si bien no es que estén desarticulados ni fragmentados, simple y sencillamente son iniciativas que devienen de fuentes diversas y no todas ellas son centradas en los esfuerzos estatales, en las iniciativas de los países, sino que suman a la mesa a otros actores también que para mí son igual de importantes, igual o más. Entonces, pues bueno, este tema, esta agenda de empresas y derechos humanos es bastante, digamos, tricky, complicada. ¿Por qué? Porque está en un híbrido, o sea, no es una agenda perfectamente integrada, uniformal, sino que
y tampoco es una agenda completamente policéntrica y que todos sus esfuerzos encuentren fuente en diferentes orígenes, sino que es un híbrido, está en un punto medio. ¿Por qué? Porque contamos con una mezcla de esfuerzos, tanto integracionistas, como lo es el instrumento jurídicamente vinculante, que posteriormente hablaré de él, pero es un esfuerzo por codificar a nivel internacional el tema de empresas y derechos humanos y vincular pues a los estados directamente a través de un tratado jurídicamente vinculante, que obviamente eso nos encanta a los abogados, nos da muchísima certeza y también les encanta a la sociedad civil porque pues es una certeza para ellos también de ciertos mecanismos o de acceso a la justicia. Y también contamos con esfuerzos experimentalistas como lo son los principios rectores, que también me voy a enfocar mucho en ellos, que si bien no son fuente de derecho vinculante, son derecho blando, soft law, pero son muy muy importantes. ¿Por qué? Porque se adoptaron por consenso y eso ya nos habla de que existe cierta voluntad política por regular un tema. Y además de esto, pues el hecho de que se adopte por consenso habla de un incipiente principio de derecho internacional. Si bien yo estoy consciente, y a lo mejor los abogados me entenderán, pero para contar con un principio de derecho internacional se requieren dos elementos, la opinio juris y la práctica reiterada. Entonces la opinio juris es que pues que todos los países estén de acuerdo, que todo el mundo tenga la misma convicción y la conciencia de regular cierto tema. Para eso se requiere un consenso generalizado, pero pues nadie nos dice qué significa generalizado, qué es uniforme. Entonces, se podría decir que son importantes porque hubo consenso, pero no hubo un consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Únicamente hubo un consenso en el seno del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano de Naciones Unidas que si bien sus resoluciones no son vinculantes, pues es el arena política en donde se ve el tema de derechos humanos con mayor ahínco. Entonces, bueno, estos principios rectores, de ahí deviene su importancia, porque si bien no es un consenso generalizado, nos habla de que existe pues una convicción clara de querer regular este tema. No sabemos cómo, pero existe una convicción clara de querer regular este tema. Entonces, bueno, partiendo de eso, también existen otras iniciativas del sector privado, a lo mejor habrán escuchado de algunas, por ejemplo, algunas pues cadenas así grandísimas como H&M, de la industria textil, tienen como ciertos certificados, las mismas empresas los promueven, son iniciativas multiparte porque no son iniciativas estatales, y por ejemplo el Organic o el Free Labor, o el de no esclavitud, o el de cruelty free, o el de etcétera. Entonces, el de los diamantes también, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante ver todas las aristas de este tema, no solamente qué se está haciendo jurídicamente hablando, pero está muy bien que aquí ya hayamos expuesto esos esfuerzos. También tenemos, como ya había mencionado mi colega Mariana, unas directrices que adoptó la OCDE para el funcionamiento o la regulación de las empresas multinacionales. Y además de todo esto, los principios rectores también nos hablan de que los estados tienen una obligación de, digamos, de regular todo este tema, de fortalecer las instituciones, y eventualmente una recomendación que se hace muy reiteradamente es la elaboración de planes de acción nacional. Entonces, bueno, primero me voy a enfocar sobre este tema de los principios rectores. A mí me parece perfecto que esta agenda sea una agenda híbrida. ¿Por qué? Porque yo creo que los mecanismos más débiles que encuentran su fuente en fuentes que no son vinculantes, se fortalecen de los que sí son vinculantes y viceversa. Entonces, esto permite un desarrollo progresivo y sistemático, y no es solamente una discusión acabada, sino que todo el tiempo estamos en diálogo, todo el tiempo las instituciones
se van enriqueciendo con los criterios de la ONU. Bueno, entonces me voy a enfocar a hablar de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Estos principios fueron elaborados por el entonces representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Es John Ruggie. Él fue el precursor de estos principios rectores, y cuando él presenta su informe a el Consejo de Derechos Humanos, él elabora una serie de principios o de directrices para empezar a regular este tema. John Ruggie decía que esto era el final del comienzo, o sea que a partir de ahí se iba a empezar a regular el tema ya como una agenda articulada, ya como un tema, no como esfuerzos tan dispersos como Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, sino como una agenda en conjunto, y fue ahí entonces donde John Ruggie puso la primera piedra. Bueno, pues se adoptaron por consenso, es decir, no hubo votación, todo el mundo estuvo de acuerdo, los 47 miembros en ese entonces del Consejo de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo, y a través de la resolución 17.4 de 2011 se adoptaron estos principios. Yo creo que los principios intencionalmente tienen un lenguaje muy vago. Yo creo que John Ruggie, de manera muy inteligente, mañosa quizá, los escribió así, o sea, así los redactó de manera muy abierta, muy vaga. ¿Por qué? Porque lo que él quería era que esto fuera la primer piedra y que esto permitiera un desarrollo progresivo por los estados. Entonces, realmente a mí me gusta mucho la idea de que estos principios son soft law, pero tengan esta posibilidad de seguirse desarrollando. Bueno, estos principios se enfocan en tres grandes pilares. El primer pilar es el de las obligaciones de los estados, porque como ya mencionó Mariana y ya mencionó Raúl, pues el paradigma sigue igual. O sea, el paradigma en derecho internacional es que los estados son sujetos de derecho internacional, y en este caso son sujetos pasivos de violaciones a derechos humanos. Entonces, pues por ese lado, ese primer pilar está perfecto. El segundo pilar habla de el papel de las empresas en el respeto de los derechos humanos, concretamente de la debida diligencia, como ya mencionaba mi colega Raúl. También hay que cuidar muchísimo el lenguaje. Esto no es un tratado, pero sí el lenguaje nos habla mucho de cómo se va a ir desarrollando este tema. Aquí no se habla de las obligaciones de las empresas, no se habla de la responsabilidad de las empresas, sino que se habla del papel de las empresas en el respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no está fincando una responsabilidad directa y que no les está atribuyendo una personalidad jurídica en derecho internacional. Y bueno, el tercer pilar nos habla de pues todo el tema de mecanismos de acceso a la justicia, de mecanismos de reparación tanto extrajudicial como judicial, y del recurso adecuado y efectivo. Entonces, bueno, esto es relevante en el sentido más bien porque los estados del Consejo de Derechos Humanos han decidido darle esa relevancia. Y existe un grupo de trabajo que también cuyo mandato también es nombrado por el Consejo de Derechos Humanos, y este grupo de trabajo se encarga de implementar los principios rectores. Entonces realmente ha sido poco tiempo que han tenido los estados desde 2011 a ahora para implementar estos principios rectores, y es por eso que estos esfuerzos por aprobar un tratado vinculante, un instrumento jurídicamente vinculante, a la par, muchos estados se han bajado de la negociación, o no se han bajado, siguen en la negociación, pero no les parecen muchísimos temas, o no les parece el hecho de contar con un instrumento vinculante, siendo que todavía ni siquiera se terminan de socializar bien los principios rectores, de dar difusión, de entender y de tratar de implementarlos con política pública doméstica. Entonces, bueno, actualmente existe un grupo de trabajo de composición abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que participan todos los estados en esta discusión, y en estas discusiones, en este grupo de trabajo, se lleva a cabo el diálogo para obtener eventualmente un instrumento jurídicamente vinculante. No ha sucedido. El año pasado tuvimos la 4ª sesión, este año tenemos la 5ª sesión,
las versiones del borrador del instrumento han ido cambiando muchísimo. Hay estados que, pues digamos que hacen grupito y ellos piensan igual, y hay otros estados que difieren. Ecuador es el principal estado que lo está promoviendo, pero bueno, ya para concluir nada más me gustaría decirles que a lo mejor este tema valdría la pena verlo no solamente desde este punto de vista dicotómico de fuentes vinculantes y no vinculantes, sino que también tendríamos que pues valorar todas las iniciativas que son multiparte, todas las iniciativas que para mí implican un poco más de legitimidad, porque si bien no serán vinculantes pronto o se tardarán un poco más en que sean vinculantes y en que adquieran cierta fuerza, pues van a traer un peso político mucho más importante. ¿Por qué? Porque pues van a haber contado con el aval de muchos otros actores. Entonces no hay que perder eso de vista. Y pues bueno, muchísimas gracias a la Comisión Nacional nuevamente. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, así nos encontramos con la exposición de cómo están las cosas en el plano internacional, en la relación entre un Estado y una empresa. Al respecto, lo que tenemos el día de hoy es que si uno quisiera enderezar una demanda, una acción en contra del Estado mexicano, por ejemplo, porque violó sus obligaciones de debida diligencia con respecto a, por ejemplo, el derrame de desechos en un mar y que dañó al medio ambiente, difícilmente el día de hoy uno podría invocar los principios rectores de Naciones Unidas, pues como una norma que tendría que aplicar primeramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Corte. Sin embargo, uno no tiene que tomar esto de desarrollo internacional a la ligera, pues este desarrollo ha sido bastante fuerte durante los últimos años y coincidimos con lo que señaló la maestra Gabriela. Estos principios están desarrollándose de tal manera que próximamente tendremos estándares fijos. Por ahora sirven como referencia. Lo que también es importante resaltar es que se ha traído a la mesa a las empresas. El paradigma no ha cambiado, como mencionó la maestra Gabriela, los responsables son los estados. Y se ha traído a la mesa a las empresas porque los estados se han dado cuenta de las dificultades que tienen al regular esto, ¿no? Bueno, así tenemos las cosas en el plano internacional. En el plano nacional, los estados tienen obligaciones a las que se comprometen, si bien en la vía política en los foros internacionales, pues esos compromisos son más o menos fuertes según la voluntad de cada uno de los gobiernos. En el caso de México, tenemos instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que juegan papeles fundamentales en la implementación de estas normas. Como se ha mencionado a lo largo de esta mesa, no es posible decir que estas normas ya sean derecho aplicable, pero en el plano internacional. Pero el papel que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos es tan fuerte que está haciendo que, si bien estos principios no sean aplicables en el foro internacional, puedan ser aplicables en México, y que entonces una persona pueda demandar ante tribunales nacionales la aplicación de estos principios, pues la CNDH impulsa que las legislaturas emitan leyes, que los ejecutivos emitan decretos que hagan vinculante esto, y entonces se vuelve real. Esto está pasando y la CNDH ya ha realizado un trabajo muy importante. El más grande durante este año fue la Recomendación General 37, en el que la CNDH recaba todos estos principios y emite una recomendación a autoridades específicas del Estado mexicano para que hagan que esto que está en el plano internacional esté en legislación nacional y sea exigible en tanto entren en vigor esas leyes. Sobre el particular, la maestra Alejandra Priego, colaboradora de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos explicará de los desarrollos que se han llevado a cabo. Cedo los solapos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. De parte del programa de Empresas y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos mucho que se den estas mesas de análisis en donde podamos tratar temas tan importantes como ya lo mencionaron mis compañeros panelistas para la agenda, que temas que están en el ámbito internacional y que, bueno, a nosotros como Comisión Nacional nos corresponde como INDH
pues aterrizarlos al plano legislativo mexicano. En la medida de lo que esto es posible para nosotros, la Recomendación General 37 se emitió este año sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas. Esto nace a partir de la creación del programa de empresas y derechos humanos, cuando la Comisión ve que todos estos temas internacionales necesitan incidencia de parte de parte de todos los actores, como mencionaba la maestra Gabriela. Es importante que todos nos sumemos, que todos los que somos parte de estos temas y de esta labor podamos aportar un poco para regular y para que los impactos de las actividades empresariales no sean negativos en los derechos humanos. En este sentido, uno de los ejes principales del programa es incidir en la política pública para promover cambios legislativos. La Recomendación General 37 sobre, como les decía, sobre la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas, asume que los principios rectores establecen estos 3 pilares fundamentales que nos comentaba la maestra Gabriela. El primero, que es la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos frente a las empresas. Esto se puede lograr con la adopción de políticas públicas adecuadas para que se implementen primero en las empresas públicas, en las dependencias de gobierno, en las instituciones y los órganos de creación y aprobación de leyes. El segundo pilar es relativo a la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos en sus actividades empresariales. Esto se puede alcanzar con políticas públicas definidas que involucren a las empresas. Y el tercer pilar establece que deben de existir mecanismos creados tanto por el Estado como por las propias empresas para la reparación de violaciones a derechos humanos derivadas de actividades empresariales. Dentro de la recomendación se establece o se explica un poco este nexo que surge con el Estado entre las empresas. Existe este paradigma de que obviamente al Estado le corresponde garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Entonces, en esta ecuación, pues, ¿cómo meter a las empresas, no? ¿Cómo hacer que las empresas sean parte de esto y que el Estado pueda garantizar los derechos humanos sin impedir, sin meterse más allá de lo que esto les sea posible? Este nexo se explica en la Recomendación General 37 de la siguiente forma. Antes de esto, me permito comentarles que el Estado debe de exigir a las empresas privadas que cumplan con 4 elementos mínimos de respeto a los derechos humanos. Estos 4 elementos son el cumplimiento de la ley, el compromiso corporativo de respetar derechos humanos, la debida diligencia empresarial, las medidas de remediación o resarcimiento de daños, como condición previa a establecer una relación jurídica con ellas. Las empresas privadas que establecen una relación jurídica con el Estado son denominadas por los principios rectores como empresas con nexos con el Estado. Las fuentes que dan origen a esta relación jurídica pueden ser contratos para la adquisición de bienes o prestación de servicios a favor del Estado que contrata a una empresa privada para contar con esos bienes o servicios, que es mucho de lo que ya mis compañeros panelistas estuvieron comentando. El Estado conserva la responsabilidad de garantizar estos bienes o servicios, contratados que cumplan con los estándares de calidad. Es decir, yo como Estado voy a dar una concesión para que se realice una actividad, pero debo de asegurarme que la empresa a la que voy a otorgar esta concesión, este permiso o esta licencia cumpla con estos elementos de respeto a derechos humanos. El segundo supuesto sería que los contratos públicos para otorgar financiamientos con recursos públicos a empresas sean para emprender o iniciar negocios o para formular una nueva empresa o para obtener garantías o fianzas a efecto de crecer en sus capacidades, tamaño económico y cobertura geográfica para ejecutar proyectos de obra específicos o de cualquier otro motivo, igualmente cumplan con estas características. Las características de la relación o el nexo jurídico entre el Estado y las empresas van a ser, en primera instancia, en las condiciones que establece el Estado. El Estado va a conservar esta facultad de supervisar que las empresas cumplan con estos estándares de respeto a derechos humanos.
el Estado va a conservar la facultad de dar por terminado este vínculo jurídico en caso de que estos elementos no se cumplan. Y cuando la empresa incumpla con estas obligaciones establecidas en estos instrumentos jurídicos, pues vendrá la rescisión del contrato, la licencia o permiso. Las empresas que reciben apoyo o financiamiento del Estado por sus actividades empresariales deben garantizar que los recursos públicos sean dirigidos al desarrollo sostenible en pleno respeto de los derechos humanos de las personas. Es decir, que bajo un enfoque de derechos humanos, en los 3 esquemas generadores de una relación jurídica del Estado con la empresa, se debe partir de la premisa que el Estado tiene la facultad para exigir a las empresas con las que va a establecer este nexo jurídico que respeten los derechos humanos. El Estado debe proveer lo conducente en el instrumento jurídico correspondiente, por lo cual resulta importante que se incorporen las previsiones necesarias en el clausulado del documento que se firma. El Estado debe realizar acciones específicas para asegurar que las empresas cuyas actividades dependan y estén bajo control del Estado o cuyas actividades reciben importantes apoyos financieros del propio Estado, pues respeten los derechos humanos. La Comisión Nacional considera que el Estado está en posibilidades de generar formas jurídicas contractuales para asegurarse que las empresas puedan respetar derechos humanos, so pena de determinación, rescisión, revocación o cancelación del contrato o cualquier instrumento jurídico con el que tengan un nexo. Como parte de estas fórmulas contractuales, el Estado debe incorporar lo que en la Recomendación General 37 se llamó cláusula obligacional de respeto a derechos humanos. ¿Qué implica esta cláusula? Bueno, pues respetar derechos humanos en todas las actividades derivadas del contrato público que tengan impacto en el entorno físico y social. Coadyuvar con las investigaciones derivadas de violación a derechos humanos, entre ellas las que están a cargo de las instituciones de derechos humanos, lo que implicaría atender todos los requerimientos de información de la Comisión Nacional. Entre otras cosas, incluir fórmulas de sanción o en determinados casos y bajo ciertas condiciones, la terminación del instrumento jurídico. Incluir el orden de prelación para exigir la responsabilidad de derechos humanos a la empresa, a los representantes legales, a los administradores y a los socios controladores. Esta recomendación que se emitió tiene 32 puntos recomendatorios a 92 autoridades del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Entre estos se destaca que se recomendó al Congreso de la Unión y a los integrantes de los poderes legislativos de las entidades federativas que elaboren la iniciativa de reforma de ley correspondiente con base en esta recomendación para modificar leyes federales o estatales, según sea el caso, que estén relacionadas con actividades empresariales, a efecto de que se incorporen las reglas de respeto a los derechos humanos en los términos de la recomendación, que se puedan establecer acciones necesarias para una revisión periódica después de haber aplicado estos cambios en la legislación, o en su caso, formular la iniciativa de ley que corresponda para que se ajuste a lo señalado en la misma recomendación. Quiero destacar también que entre estos puntos recomendatorios se recomienda a CEGOP establecer las acciones necesarias para los trabajos de diseño, elaboración y aprobación del Plan de Acción Nacional que esté alineado a los principios rectores y que cuente con indicadores de cumplimiento. Se recomendó a algunas secretarías que exijan a las empresas públicas y a las empresas privadas la observancia y cumplimiento de los 4 elementos para calificar a una empresa de ser responsable de respetar derechos humanos, que son los que les había comentado anteriormente. También se recomendó esto a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, que son las 2 empresas públicas con las que contamos en el Estado mexicano. La idea es que estas 2 empresas, al ser las empresas públicas del Estado, pues sean punta de lanza en el respeto a los derechos humanos derivado de sus actividades empresariales, que las actividades empresariales que realicen no tengan impactos negativos en la sociedad
al interior y al exterior de la misma empresa, que es una distinción que se hace en la recomendación general. Estas afectaciones por actividades empresariales pueden ser al interior, dentro de la misma empresa, a sus colaboradores, o al exterior, es decir, la sociedad, los consumidores, incluso en su cadena de valor, en su cadena de suministro, y toda pues el proceso que se lleva a cabo desde que se inicia la operación de la empresa hasta que ya tienen un producto específico o un servicio que pretenden dar. En este sentido, bueno, también a algunos directores generales de bancos se les recomienda establecer acciones necesarias como medida de política pública para exigir y evaluar los reportes de debida diligencia empresarial como requisito previo al otorgamiento de financiamiento a empresas privadas, así como supervisar de forma periódica y continua durante los periodos de financiamiento el apego a la actividad empresarial financiada a estándares de respeto a derechos humanos en los términos de esta misma recomendación general, pudiendo usar como base las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional o los principios de Ecuador. En este sentido, tampoco quisiera terminar mi intervención sin comentarles que en la recomendación se hace una diferencia muy específica entre lo que es responsabilidad social empresarial y responsabilidad de respeto a derechos humanos por parte de las empresas. La primera de estas, bueno, parte de que la responsabilidad social empresarial es voluntaria, y la segunda se pretende que, pues, que todas las empresas dentro del desempeño de sus actividades estén obligadas a respetar los derechos humanos, ¿no? Y que el Estado pueda garantizar que esto se lleve a cabo. Y pues en este sentido creo que esto sería toda mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente de parte del programa Empresas y Derechos Humanos por estos espacios y por habernos invitado a este panel de intercambio de ideas. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, así concluimos la mesa. Tenemos que, como conclusión, el paradigma actual es que el Estado es responsable. En ese sentido, es muy importante el trabajo que ya ha realizado la CNDH, pero es más importante que las instituciones lo lleven a cabo, que legislen, que adopten políticas públicas adecuadas para que todo esto sea vinculante. Creo que al final de cuentas el papel también de los ciudadanos es muy importante al no permitir que estas instituciones encargadas se debiliten. Al contrario, tienen que ser fortalecidas todo el tiempo, pues se enfrentan a empresas, ¿no? Las empresas tienen un poder muy grande y necesitamos el poder del Estado para que haga que se cumplan las leyes. Necesitamos instituciones más fuertes. Como último punto, me permito otorgar a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos un reconocimiento por la participación en esta mesa. Primero a Raúl Quintero Uribe, a la maestra Gabriela Díaz Salinas, a la maestra Abril Alejandra Priego Barahona, y finalmente a la licenciada Mariana Mascorro Osorio. Les agradecemos su presencia. Buenas noches.